Acontecimientos históricos que dieron paso a la psicología como ciencia. Desde los primeros momentos del desarrollo de la humanidad, el hombre se preocupó por el conocimiento cada vez más profundo de la realidad que lo rodea, con el propósito de dominarla y transformarla, por lo que ningún fenómeno escapó a su interés, incluido él mismo. Conocerse a sí mismo resultó ser un proceso bastante complejo, al enfrentarse a gran variedad de fenómenos, objetos, hechos, etc., con un elevado nivel de organización, lo que condujo a delimitar las áreas del conocimiento sin perder de vista al hombre como un todo. La profundización en los distintos campos del conocimiento humano llevó al estudio de una importante esfera de la existencia del hombre, su psiquis. La rama del conocimiento que se ocupa del estudio de los fenómenos psíquicos es la psicología. La mayor parte de los psicólogos contemporáneos están de acuerdo en definirla como ciencia del comportamiento y los procesos mentales. Inicio de la psicología. Año 460 a.C. al 370 a.C. Hipócrates aporta la teoría de la personalidad, 4 tipos de humores: flemático, sanguíneo, melancólico y colérico. Año 500 a.C. Edad antigua. Inicio de la historia de la psicología. Se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de la posesión por parte de espíritus y demonios, y los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos a los que se atribuían efectos curativos. Año 470 a.C. Sócrates decía que el ser humano es centro de las reflexiones filosóficas. Combatió el relativismo y el escepticismo de los sofistas. Defendió la posibilidad de un conocimiento genuino. Año 427 a.C. Platón escribió los Diálogos, que es la obra más conocida donde se discute de todo y es la base de todo el conocimiento. Año 384 a.C. Aristóteles abordó el tema del alma como biólogo, porque consideró al alma el principio vital, lo que está vivo, lo que está gracias al alma, no a la materia. 476 después de Cristo, Edad Media, se describieron enfermedades de la mente, como la depresión, la ansiedad, demencia o las alucinaciones. Se aplicaron tratamientos humanitarios a quienes la sufrían y se comenzaron a estudiar los procesos psicológicos básicos. Renacimiento e Ilustración. 1401 a 1600. La influencia de los autores clásicos griegos y romanos relacionaban los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no morales. La palabra psicología comenzó a popularizarse durante este periodo histórico. 16 de agosto de 1832, Guillermo Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental donde se combinaron los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. 11 de enero de 1842, Guillermo James desarrolló una teoría funcionalista de los procesos mentales y la conducta. Generó preguntas acerca del aprendizaje, complejidades de la vida mental, el impacto de la experiencia en el cerebro y el lugar del género humano en el mundo natural. 1855. Primer tratado de la mente humana por Alexander Bain. 6 de enero de 1856. Sigmund Freud creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto de inconsciente bajo el prisma psicoanalítico. 9 de enero de 1878. Juan Watson, fundador del conductismo, fue uno de los psicólogos estadounidenses más importantes del siglo XX, conocido por haber fundado la Escuela Psicológica Conductista que inauguró en 1913. 1879. Nacimiento de la psicología experimental. Nació en Alemania por Wundt, quien fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig. 1883. Galton publica Teoría de la inteligencia. Publicó su trabajo y desarrolló una serie de ensayos que destacan las diferencias individuales en las facultades humanas. 1883. Pavlov amplió sus estudios. Sucedió a Alemania, en donde se especializó en el funcionamiento del sistema. 1896. Nervios. Nace el psicoanálisis. Se crea como una práctica terapéutica fundada por el neurólogo Sigmund Freud. El desarrollo en el siglo XX. El 1 de enero de 1901 al 31 de diciembre de 2000 se establecieron las corrientes teóricas principales de la psicología actual. 1903, primer título de doctor en psicología. La Universidad de Chicago concedió el primer título de doctor en psicología a John B. Watson. El 20 de marzo de 1904, Burrus Frederick Skinner, su primer libro, Las conductas de los organismos, defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. El 1 de abril de 1908,
Abraham Maslow fue un psicólogo conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista. Postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental. En el año 1911, Tom Dyke estableció ley de afecto. Es el primer psicólogo formado totalmente en casa, por así decirlo, que practicaba experimentos con animales, laberintos y jaulas, y estableció la ley de afecto. En el mismo año de 1912, publicación del artículo Psychology as the Behaviorist Views It, Watson publicaba un artículo programático con el título Psychology as the Behaviorist Views It, que decía que el objetivo del conductismo es hacer de la psicología una ciencia natural y por tanto debe tener unos métodos que permitan observar, medir y predecir variables. En ese mismo año de 1912 se funda la Escuela de Gestalt. Max Wertheimer funda la Escuela de Gestalt, que se dedicó principalmente al estudio de la percepción. El 4 de diciembre de 1925, Alberto Bandura plantea que buena parte del aprendizaje humano se da en el medio social. Al observar a los demás, la gente adquiere conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes. Actúa de acuerdo con lo que cree que debe esperar como resultado de sus actos. En el año 2000, las últimas décadas, el desarrollo de la ciencia del comportamiento y de los procesos mentales ha estado marcado por el desarrollo de las neurociencias y el diálogo constante con las ciencias cognitivas en general y con la economía conductual. Y así es como podemos concluir con esta línea del tiempo que es sobre los acontecimientos importantes que dieron paso a la psicología como ciencia. El equipo está conformado por las alumnas Alondra Lisbeth Ramírez Gutiérrez, Bárbara Jimena Ramírez Salazar y su servidora Daniela Fernanda Pastrana Sarandingua, de tercero 1 de la Escuela Preparatoria Oficial número 23 del turno matutino.